¿No se mira bien? ¿100? ¿O el 100 también? La nariz. ¿Miran bien ahí? Sí, bueno. No, enciendan la parte, sí. Bueno, la soberanía, ¿ustedes consideran que en la Constitución hay algo que menciona sobre la soberanía? ¿En qué artículo está? ¿Alguien? Un punto les doy quien en busque. ¿Quién me diga dónde está? No. Según la Constitución, Guatemala es un estado soberano, independiente y libre. ¿En qué artículo está? ¿En qué parte? 140. ¿Alguien me puede leer el 140? No, 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. ¿Manda? ¿También? ¿Puede leer el 141? 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los órganos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. ¿Y el 142? 142. De la soberanía y el territorio del Estado ejerce plena soberanía sobre, literal A, el territorio nacional integrado por su suelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. Literal B, la zona contigua del mar adyacente al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional y literal C, los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial que constituyen la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley conforme a la práctica internacional. Ahí está. Entonces, ¿esto significa que así? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué es que permiten que los Estados Unidos coaccione a todos los países de una o de otra forma y nadie hace nada? Porque él, pero obliga a los países pequeños a hacer lo que ellos quieren, como ellos quieren, cuando ellos quieren, y ya sea por una forma o por otra, porque tenemos el ejemplo de Cuba, tenemos el ejemplo de Venezuela, y nadie hace nada al respecto. Y con nosotros también, prácticamente con todos, porque lo estamos viendo ahorita con el aspecto de migración, de que si los países no aceptan que lleven vuelos con migrantes de cualquier lugar, ya andan diciendo de que no quieren colaborar con sus reformas migratorias y que están en contra. No entiendo por qué nadie, si supuestamente todos somos soberanos. Voy a contestar esa pregunta con lo que voy a decir ahorita y darle una explicación qué es lo que pasa políticamente, porque al final esto es más políticamente, pero vamos a hablar también una parte porque es importante. Entonces, con los artículos que leímos ahorita de la Constitución, nos dimos cuenta que la soberanía es la facultad suprema del Estado para dictar y aplicar y hacer cumplir sus propias normas dentro de su territorio. Entonces, el mismo artículo 141, si no estoy mal, ahí dice cuál es el territorio de Guatemala. Perdón, 142. Dicen cuál es el territorio de Guatemala. En otras palabras, ninguna otra autoridad puede imponer reglas en Guatemala si no se emana en su propio orden jurídico. Lo que pasa con Estados Unidos, vamos a hablar porque así fue como ejemplo, Estados Unidos aquí en Guatemala y en otros países, es que Estados Unidos es una potencia económica y política.
Es decir, lo que ellos dicen prácticamente se hace porque también dependemos económicamente de muchos de ellos. Ya, Guatemala depende de muchos de ellos por su libre mercado que también tiene, y dependemos también políticamente porque está dentro de Guatemala. Se sabe que muchos de los puestos políticos los pone también la Embajada de Estados Unidos. Y si no, no tiene el apoyo el gobierno que está en su momento en turno. Y lo que pasa es que, ¿qué pasa si no tuviera, este gobierno no tuviera el apoyo de Estados Unidos? ¿Usted qué cree? Sí, pero sinceramente, ahí es donde está la trampa. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar, Estados Unidos se mantiene capitalizado porque él mismo imprime su dinero, si le hace falta. Pero Guatemala, ¿qué pasa? Tiene que pedir. Sí, con lo de Cuba y Venezuela es complicado porque yo he estado, la verdad, yo he estado en el Congreso y he trabajado con diputados de derecha, pero a la misma vez también he trabajado con diputados de izquierda. Y la verdad, para mí personalmente, las ideologías en este momento ya no dan. Para mí, aquí deben de basarse en lo que se debe hacer y mejorar el sistema para Guatemala. Nosotros tenemos un sistema de leyes que están de hace 20 años y actualmente las compras, las adquisiciones del Estado no nos funcionan. O sea, para adquirir un medicamento, para adquirir cualquier cosa, la licitación, las compras son de 1 año y medio y la única que se hace es fraccionando. Entonces, si lo haces por fracción, te salen las noticias que estás robando. No estoy diciendo que todas las personas que hacen eso roban, ¿no? Pero aquí hablamos ya, se empieza a meter en los derechos económicos y los derechos humanos de las personas, el tema de salud, el tema de educación, porque nuestras leyes, el sistema de compras, el sistema de adquisición, el sistema de votación de los diputados, el sistema, todo está arraigado a un sistema de hace más de 30 años que para mí ya no tiene vigencia aquí actualmente o las necesidades de nuestro país. A mí me gustaría votar por un diputado y no decir que el diputado que yo quería estaba en casilla 3, pero entraron primero 2 diputados que yo no sé quiénes son. A mí me gustaría votar por la persona y entonces yo sé y yo voy a fiscalizar al diputado que voté por él, y si no hace un buen trabajo yo ya no le doy el voto en mi otra legislación. Entonces, para mí eso tuviera un mejor sistema para que el Congreso tuviera una mejor aplicación en crear normas que sean beneficiosas para el país. Para mí el Congreso es donde está ahorita el cambio para Guatemala, no es el Ejecutivo ni el Judicial, es el Congreso. El Congreso no se le ha puesto la mirada de decir, el Congreso es el que crea las leyes, el Congreso es el que puede modificar todo lo que tenemos ahorita actualmente para mejorar. Pero si no tenemos diputados que nos representen como ciudadanos, es lo que tenemos actualmente. ¿Cuántas leyes buenas han sacado esta legislatura? Una ley que así es necesaria. No me van a decir la de tarjetas de crédito. La que se sacaron ayer es sobre la ciberdelincuencia, eso que está bien, pero hay leyes que se tienen que reformar. ¿Por qué no empezamos a ver las compras y adquisiciones del Estado? Esa ley está fatal. ¿Cómo voy a creer que 1 año y medio para poder crear una campaña publicitaria para adquirir medicamentos o adquirir servicios? La contratación de los personal, el Estado ahorita tiene más 0.29 que 0.11. Y los 0.29 no es una violación de los derechos laborales de las personas. No tienen prestaciones, sí tienen horarios, aquí supuestamente no se tienen. Hay una simulación laboral ahí. Todo eso pasa en un marco más político que soberano, porque al final Estados Unidos es el de los que más dice que se crean los tratados, los convenios, pero es el que menos ha ratificado convenios de derechos humanos. Él solo los exige, pero no está en ninguno. En la mayoría no está. Sí, casualmente eso estaba hablando yo ayer con un amigo de que literal ellos exigen que se cumplan en los países lo de los derechos humanos, pero no se cumple con ellos, porque y venía el caso por la noticia de que estaban mandando a menores de edad y que ahora ya no es necesario que vengan con nadie, o sea, así solos. Hoy les comento, ese tema lo conozco muy bien. Yo fui por
un mes y medio a Estados Unidos y conozco todos los albergues de Estados Unidos donde están las niñas y adolescentes no acompañados, es decir, que no están sus padres. El sistema que se hace es, el gobierno los agarra, los mete en un albergue, que el albergue es como un albergue no es como un albergue aquí en Guatemala, o sea, ya tienen alimentación 5 días, de la clase, es un sistema muy de protección de la NMA, que Guatemala solo tiene 3 quetzales para proteger a la NMA migrante no acompañada, no la tienen en su política pública, pero en México invierte $50 a $60, Estados Unidos invierte de $100 a $200 por cada NMA migrante no acompañada. Lo que hace es llamar a sus familiares en Estados Unidos, a un familiar directo en Estados Unidos, y él se queda legal hasta que tenga la mayoría de edad, es decir, 21 años, pero le obligan a estudiar y ser independiente de un familiar. Si no consiguen un familiar, lo retornan a Guatemala porque no tiene una garantía quien puede pero proteger. únicamente cuando no ubican a familiares Sí. allá. Ahorita Donald Trump, con los guatemaltecos que quería retornar, lo que quería es ya no hacer este proceso y de una vez retornarlos, pero entiendo que un juzgado le paró la orden ejecutiva que hizo, y ahorita la NNA, los 60 niños lo que pasa es que así los mandan, hay niños hasta de 3, 4 años, y ustedes se preguntan, yo le pregunté en una de las visitas, ¿y por qué te viniste? Yo tengo que ayudar a mi mamá y a mis hermanos, ¿y qué edad tenés? 5 años. Imagínense que un niño bien de 5 años diga que tiene que ir a trabajar a Estados Unidos para ayudar a su familia. Yo no, solo viéndolo crees. ¿Sí? Entonces, hay muchos temas en Guatemala que no se protegen y que pensamos que el derecho es solo ir a penal o eso, no. Yo considero que como estudiantes de derecho ustedes ahorita van a tener una crítica, y yo lo único que les quiero recomendar como persona que ejerzo es no se dejen llevar por lo que dicen las redes sociales o lo que dicen aquí, analicen bien. A veces lo que se dice es para alterar a las personas. Hay a veces convenios que son muy buenos y convenios que son muy malos. No todo lo que tenga derechos humanos es bueno. Yo ayer estaba viendo la audiencia que hubo ayer de se me fue el nombre, y la abogada dijo el derecho humano de mi clienta, y yo dije, yo me sentí algo, yo dije, el único derecho humano que tiene es que su proceso sea justo, ¿ya? Y que no se violenten sus garantías. Es el único derecho, porque también existe un derecho humano a la víctima y a sus familiares. Entonces no malutilicemos los derechos humanos. Lo que pasa, los derechos humanos no defienden al preso, no defienden al violador, no defienden eso, sino que los procesos sean garantes y que sean soberanos, que haya una democracia al momento de hacerlo, que sean correctos, porque eso demuestra que nuestro sistema es correcto, porque si no entramos a un país, entramos a un proceso judicial selectivo, que lo tenemos, lamentablemente lo tenemos aquí. Quien tiene dinero sale más rápido de la cárcel, y el que no tiene pues se queda ahí 3, 4 años en un proceso, no con una buena defensa, y no sabe ni sabe cuál es el delito que cometió y está en la cárcel. Entonces vamos a continuar. Entonces, ya vimos que la soberanía hace que la ley, Guatemala tiene que crear sus propias leyes. ¿Quién crea las leyes? Entonces, el Congreso de la República crea sus leyes, y nadie nos puede decir que podamos crear alguna ley o podamos aplicar una ley del extranjero, porque nadie nos puede obligar, por eso somos soberanos. Pero aquí ya entró en su momento en la historia, el derecho internacional privado fue muy cuestionado, decir no, porque voy a proceder e incorporar otras normas que no son de Guatemala, no lo aceptamos, y porque hubo un conflicto. Entonces lo que busca el derecho internacional privado es en qué casos específicos, pero la misma ley nos da la facultad, y si no lo diera, no pudiéramos agregar otras legislaciones para resolver algunos conflictos. Si la ley no lo dice, en la LOE está desde el artículo 24 al 35, nos dice todos los procesos de cómo se va a incorporar otras normas
en nuestro sistema. Si no estuviera eso, no pudiéramos aceptar o resolver con otras normas que no sean de Guatemala, con otras leyes que no sean de Guatemala. Entonces, Del 24 al 32 indicó 35. 35. Entonces, ahorita vamos a ver la soberanía frente a la ley extranjera. El derecho internacional privado surge precisamente para dar respuesta a conflictos donde intervienen dos o más órdenes jurídicos, eso ya lo vimos. Pensemos en un contrato celebrado en el extranjero, un matrimonio efectuado en otro país, entonces son ejemplos que ya lo hemos visto mucho en clase. Entonces, en tal caso, Guatemala puede aplicar leyes extranjeras como un acto de cooperación jurídica internacional, ¿ya? Por eso no significa que renuncie a su soberanía, porque la decisión de aplicarla proviene del propio derecho guatemalteco, como les estaba diciendo en sus artículos 24 al 35 de la misma, y también tenemos otras normas. ¿Qué otras normas creen que dicen que podemos usar otras leyes del extranjero? Se señala la Convención de Derechos Humanos. Los tratados ratificados en Guatemala son parte de nuestra norma jurídica. ¿Por qué? Porque ya son ratificados y ¿quién los ratifica? El Congreso. Entonces eso ya es parte de nuestra norma de Guatemala, norma legal de Guatemala, pero también el Código Procesal Civil y Mercantil. En el Código Procesal Civil y Mercantil está ahí también las sentencias extranjeras, entonces nos dice, los abre la puerta de cómo traer sentencias extranjeras para que se apliquen aquí en Guatemala. Entonces tenemos que ver todo las mismas leyes de Guatemala nos están dando las facultades para poder resolver conflictos que tengan algún elemento extranjero. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces aquí vamos a ver con Larios Ochaeta explica que los jueces nacionales aplican la ley extranjera, no porque esta tenga fuerza propia en Guatemala, sino porque la norma interna así lo ordena. Entonces lo damos nuevamente claro de decir que nuestro sistema, nuestras leyes, las leyes guatemaltecas los permiten traer normas extranjeras para que se puedan aplicar. Aquí entonces miramos que vamos a ver ahorita las corrientes doctrinales. Entonces las corrientes doctrinales son tres: la territorialismo, universalismo y ecléctica. ¿Ustedes cuáles creen que es la de Guatemala? Bueno, entonces la territorialismo solo se aplica la ley nacional, fue la posición, es decir, que no se aplica otra ley que no sea la que emana de un país. Esta se da, es un ejemplo, es la de Francia en el siglo XIX, es decir, que Francia en su momento no aplicaba otra ley que no sea la que su propio país o su propio sistema emanaba. No aceptaba leyes de otros países porque esa es la teoría del territorio, es decir, si no nace de mi territorio no se puede aplicar. El universalismo pues reconoce de forma la aplicación de la ley en el extranjero, priorizando la justicia del caso concreto sobre la soberanía. Entonces esta es la de reconocimiento amplio de las leyes extranjeras, que sí reconoce otras leyes para poder aplicar en su país. Caso concreto sobre la soberanía. Entonces, el límite de esta es la soberanía, que no afecte el orden público. Esta es la ecléctica es la postura intermedia adoptada por la mayoría de legislaciones modernas. Incluso en Guatemala se admite la aplicación de leyes extranjeras, pero con límites claros como el orden público y el fraude de la ley. Entonces, si les pregunto cuál es el límite para aplicar las normas extranjeras, es el orden público.
el orden público. ¿Qué otro más? ¿Voy a repetirlo? El orden público y el fraude de la ley. Entonces, esa es la limitación de cómo se puede aplicar las leyes extranjeras aquí en Guatemala. Entonces, ahorita vamos a ver el sistema de aplicación. El sistema de aplicación existe de oficio, por innovación de las partes, vía diplomática y mixta. Entonces, estas apréndaselas. Este es el sistema de aplicación. Este es el sistema de aplicación de las normas jurídicas internacionales. Esta es cómo se aplican las leyes extranjeras en Guatemala, el sistema de aplicación. Entonces, aquí hago una pregunta. ¿Cómo creen que el juez toma la decisión para aplicar una ley extranjera? ¿En algún artículo está regulado esto? Convocación de parte. ¿Alguien puede leerme el artículo 35? Era loco. Artículo 35, el derecho extranjero. Los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio cuando proceda las leyes de otros estados. La parte que invoque la aplicación de derecho extranjero o que distenda de la que se invoque o aplique, justificará su texto, vigencia y sentido mediante certificación de 2 abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, la que deberá presentarse debidamente legalizada. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Nacional puede indagar tales hechos de oficio o a solicitud de parte por la vía diplomática o por otros medios reconocidos por el derecho internacional. Aquí. Entonces aquí el artículo 35 señala que los tribunales aplicarán de oficio cuando procedan las leyes extranjeras, siempre que se justifique el texto, la vigencia y el sentido. Pero también permite que las partes invoquen la ley extranjera o que el juez la confirme por vía diplomática. ¿A qué se refiere que por vía diplomática se confirme que exista la ley? Sí, como aquí el mismo texto lo dice, que debe ser el texto vigente y que tenga relación con el tema. A mí me pueden decir, yo pues me trae un memorial, alguien me dice que quieren aplicar tal norma porque tienen un contrato internacional y no hay donde aplicarse, pero yo pues no conozco la ley de México, de Estados Unidos. No tengo, ¿por qué tengo que conocerla? Si yo aplico la ley nacional. Entonces lo que hacen los jueces es preguntar por medio consular es que si existe la ley y si está vigente y cómo se aplica esa ley en ese país para poder resolver si es procedente aquí en Guatemala o no. Eso sí, hay una limitación, que no afecta el orden público y tampoco que sea un fraude de la ley, que la ley sea vigente. ¿Ese sería como derecho comparado? No es un derecho comparado porque al final va a resolver con la ley del extranjero que están solicitando. Lo que va a hacer es hacer las consultas para ver si existe la norma jurídica. En este caso, voy a dar si dos personas del mismo sexo quieren validar su matrimonio en Guatemala ante un juzgado, no se puede, ni en plenario se lo aceptan. ¿Por qué? Porque afecta el orden público de nuestro país, porque nuestro orden público es muy claro decir que solo un hombre y una mujer se pueden casar. Entonces, pero otros países pues sí permiten, entonces eso va a aplicarse en su territorio, no en el territorio de Guatemala, y no los pueden obligar a decir apliquen ese matrimonio también en el caso de Estados Unidos o México. Yo no sé si ustedes oyeron una noticia de que 2 personas del mismo sexo se casaron aquí en la Embajada de México.
Sí. ¿Ustedes creen que violentó algo nuestra soberanía como país? Sí. Quiero que levanten la mano quien dice que sí. No, Lick, porque está dentro, se considera el territorio nacional. Sí, Está en el territorio. Va, les comento, desde mi punto de vista no violentó nada la soberanía. ¿Por qué? Porque el territorio consular es parte de los mexicanos. Y aparte, las dos personas que se estaban casando eran mexicanas, no guatemaltecas. Entonces, si hubiera sido una guatemalteca, ahí sí violenta nuestra soberanía. Pero en este caso, como eran dos personas mexicanas que están en un territorio consular, la Convención de Viena le da la potestad o les dice qué facultades tienen como en su territorio, entonces no violentó ninguna norma. Pero todas las noticias lo sacaron en ese texto. Es decir, yo entiendo que podamos tener criterio de si es conveniente que el matrimonio igualitario o no. Pero al final nosotros estudiamos derecho, tenemos que basarnos a la ley, ¿ya? Y la ley no se mezcla con la religión. Y a veces he tenido problemas porque yo voy a la iglesia y yo digo, pero es que eso no. Y desde que empecé a estudiar, y más desde que empecé a estudiar derechos humanos, empiezo a decir no, pero al final es separar la ley y separar, y al Estado también, al final el Estado es laico. Entonces también las decisiones es beneficiar a todas las personas, no a un grupo o a una religión específica, sino es a la sociedad. Entonces al final cada quien tiene su forma de pensar en ese sentido y pues también es respetable porque al final por eso existimos, todas las personas pensamos diferentes. Entonces, pero lo que tenemos que hacer es ser más justos y respetar y no meternos en la vida. Entonces, sabiendo ya esto, entonces de oficio es cuando el juez conoce la ley del país que se quiere aplicar y de oficio la aplica por innovación de las partes, es decir, en el memorial dicen que se quiere que se aplique tal artículo, de tal ley, de tal país, porque, y dan la justificación, por vía diplomática es porque se hace la consulta de que si existe o no la ley está vigente para poder hacer su aplicación, y la mixta es que tiene que por innovación y que también las partes la aplicaron, entonces las dos pues decide si lo va a aplicar o no. Recordemos algo. El juez guatemalteco tiene la facultad de decir si sí o no lo aplica, porque esa es la soberanía. ¿Ya? Pero si una norma ya vigente en Guatemala lo establece, lo tiene que cumplir, como todo lo que está relacionado a los tratados internacionales. Pero nada que no esté ratificado en Guatemala, el juez no tiene la facultad de resolver, porque por soberanía nosotros no podemos agarrar normas de otros países. También entender que depende del contrato que ustedes se firman. Si estamos hablando de un contrato, recuerden que el contrato puede ser que se firmó hace 20 años y la ley se modificó. ¿Eso dónde está? ¿En qué artículo de la LOPE está? Y que se tiene que resolver con la ley del momento que se firmó el contrato, no con la ley que tenemos actualmente, porque el contrato en su momento se hizo con una ley que ahorita actualmente ya no está vigente. Eso está en el artículo 36 de la ley. No se preocupe, se lo haga. Entonces, quiero ver. Entonces aquí ya en el artículo 35 es el fundamento del vigente. Entonces lo que yo creo que ya les mencioné que en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 344 al 346, pues está lo de las sentencias extranjeras, y la ley de arbitraje en su artículo 45 al 48 remiten estos laudos extranjeros. Entonces, es decir, cómo se resuelven sentencias del extranjero, cómo van a tener validez aquí en Guatemala en el momento de ser sentencias. Está la ley del Código Procesal Civil y Mercantil en sus artículos 344 al 346. ¿Alguien tiene el Código Procesal Civil y Mercantil?
¿Puede repetirle, disculpe? ¿Alguien tiene el Código Procesal Civil y Mercantil? Yolanda. 345. 344. Eficacia de la sentencia extranjera. Ajá. Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros tendrán en Guatemala, a falta de tratado que determine expresamente su eficacia, el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen asignen a las sentencias dictadas por los tribunales guatemaltecos. Entonces, en el caso de los países que están en el Código de Derecho Internacional Privado, ¿ustedes consideran que se tiene que usar el artículo 134 para poder ingresar en nuestro sistema o tiene que usarse el Código de Bustamante? En el Código de Bustamante, ¿cuántos países están en vigente, ratificaron ese Código de Bustamante? ¿Cuántos países? Bueno, vamos a dejar como tarea eso, que me digan qué países ratificaron el Código de Bustamante. ¿Ya? Y solo les voy a decir algo, Estados Unidos aparece, pero nunca lo ratificó. ¿Ya? Entonces, si el Código de Bustamante está ratificado en Guatemala y hay una sentencia de El Salvador que hay una sentencia de El Salvador para que venga a aplicarse a Guatemala, lo único que tiene que tener son los pases de ley. ¿Por qué? Porque el Código de Bustamante lo aplica así, no se tiene que seguir el proceso del Código Procesal Civil y Mercantil, porque el mismo código nos dice que si no hay un convenio o un tratado que haga la forma de ratificar. Eso es para otros países, es decir, como Estados Unidos, porque las sentencias de Estados Unidos vienen en inglés, se tienen que aquí traducir de forma oficial, después de su traducción de forma oficial, presentar un memorial para la ejecución de sentencias extranjeras y después el juez ya da la resolución y se presenta al RENAP para que le divorcien, si es un caso de un divorcio o cualquier otra sentencia. O sea que el de Bustamante funciona únicamente con los que ratificaron eso. Así es. Si no está ratificado del otro país, entonces por eso, El Salvador sí está ratificado. Entonces con El Salvador y Guatemala es diferente su aplicación en forma de sentencias que la que no están ratificados como Estados Unidos. Entonces, pero como tarea, díganme cuántos países ratifican, cuántos países participaron y cuántos países han ratificado. 21, pero solo 20. Va. ¿Alguien me puede leer el artículo 2 y 3 de la LOC, por favor? ¿Qué artículos dice? Artículos 2 y artículo 3 de la LOC. Artículo 2. Fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por denegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Artículo 3. Primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. En pocas palabras, estos artículos nos dicen, reafirman que en una norma extranjera nunca puede imponerse por sí misma aquí en Guatemala. ¿Ya? Tenemos que estar, como lo habíamos repetido ya. ¿Alguien me puede leer el artículo 3 del Código de Derecho Internacional Privado, por favor? Sí. Porque fue lo último que dijo que ya no se lo que ¿El del 2 y el 3?
El artículo 2 y el artículo 3 de la LOC reafirma que una norma extranjera nunca puede imponerse por sí misma en nuestro sistema en su aplicación. ¿Alguien me puede leer el artículo 3 del Código Procesal del Código de Derecho Internacional? Cada una de las repúblicas contratantes, al ratificar el presente convenio, podrá declarar que se reserva la aceptación de uno o varios artículos del código anexo y no la obligarán las disposiciones a que la reserva se requiera. No tiene otra. Para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de las garantías individuales idénticas, las leyes y reglas vigentes en cada estado contratante se estiman divididas en las tres clases siguientes: las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad y las siguen aunque se trasladen a otro país, denominadas personales o de orden público interno. Como el 3 ustedes leyeron para el ejercicio de los derechos civiles, ¿va? ¿Sí? ¿Y comienza, va? Sí. Para el Ah, ejercicio de los derechos civiles. entonces, aquí está. Este artículo afirma que el principio de la aplicación del derecho extranjero cuando lo determina la norma de conflicto. El artículo 6, por favor, ¿se puede leer? Artículo 6. En todos los casos no previstos por este código, cada uno de los estados contratantes aplicará su propia calificación a las instituciones o relaciones jurídicas que hayan de corresponder a los grupos de leyes mencionados en el artículo 3. Ya. Este artículo establece la obligación de interpretar y aplicar el derecho extranjero de forma semejante a como se haría en con sus propios jueces. ¿Alguien me puede leer el artículo 9 de la LOC? Artículo 9. Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución política de la República sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes y tratados prevalecen sobre los reglamentos, carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. Yo creo que en un momento, en una clase, alguien me preguntó qué pasaría si un tratado de derechos humanos está en contra de la Constitución. O qué pasaría en ese caso. ¿Sí era esa pregunta o no? Miren, pues, los tratados en derechos humanos se tienen que ratificar en Guatemala. Si no se ratifican, pues no tienen validez en Guatemala. Para ratificar un tratado, pues el tratado no va a violentar la Constitución. Entonces, para mí no hay muchos abogados vienen y dicen no porque este tratado violenta, tal, no violenta, porque al final lo que hace el tratado es darle una mejor garantía a las personas del derecho interno. No estamos basándonos de la Constitución, porque si violentara un tratado de derechos humanos aquí en Guatemala, pues fuera una inconstitucionalidad parcial o general, porque no puede nada. Nosotros tenemos la soberanía, estamos hablando de soberanía, en nuestra Constitución es nuestra todopoderosa. Entonces tuviéramos que modificar la Constitución para que este tratado pudiera entrar y no violente la Constitución, pero entonces no hay ninguna violación en tratados. Cuando un tratado violenta directamente la Constitución, nunca va a entrar en vía jurídica en Guatemala, porque el juez tiene que resolver a favor de la Constitución, y en nivel internacional puede ser que tengamos otras consecuencias que los obliguen, porque he visto sentencias de derecho internacional que obliguen al Estado de Guatemala a reformar su Constitución. Hay sentencias que
a Colombia le han puesto en la Corte de Derechos Internacionales le ha puesto para modificar su constitución en el caso del presidente actual que hay en Colombia. Entonces, lo que nos pueden obligar es a cambiar a nuestra constitución, y eso es violenta alguna norma constitucional. ¿Cuál? Pero nosotros no ratificamos que ese tribunal, al decir, nosotros cedimos y dijimos que estábamos de acuerdo a estar en esas tribunales. ¿Vale? ¿Estás de acuerdo con las soluciones que un país ha ratificado? O sea que si un país ha ratificado no puede dar vuelta atrás, tiene que obedecer. Ya no. Al final, todo es, hasta los derechos humanos, todo es político. Entonces, para mí esa norma sí contraviene a la Constitución de Colombia, no, pero nuestra Constitución sí hay un artículo específico donde dice que es la soberanía. Entonces, para mí, esa resolución sí viene a violentar el orden constitucional. En Colombia no había un apartado de su constitución que violentara para poder hacer esa modificación. En Guatemala esa sentencia no se puede aplicar porque nuestra constitución es muy clara de decir que nosotros somos los que atamos leyes nacionales. ¿En cuánto tiempo se ratifica? Porque tiene que haber un análisis interno para decir. La ratificación depende de la cuestión política. Pueden ratificar y decir en un día, en una asamblea lo ratifican, lo leen y lo votaron todos. Pero entonces se contraviene, porque pues, tiene que ser doctor el que esté representando a Guatemala, pero. Hay muchos tratados, hay un tratado de trabajo que nunca, para mí, el tiempo parcial violenta la Constitución. El tiempo parcial y violenta también, y lo dejaron sin efecto. El trabajo de tiempo parcial lo dejaron, una inconstitución la pusieron y lo resolvieron a favor. Fue inconstitucional y nunca entró en vigencia. Entró en vigencia un tiempo, después que le pusieron la inconstitucionalidad, quedó pausado, y después que resolvieron, eliminaron ese, porque el Congreso lo había aprobado, pero la CC la Corte lo dejó sin efecto. Entonces, esto es, pero esto ya no es de la rama de derecho internacional. Entonces, miren, los tratados, yo creo que al final esta clase tiene mucho con los tratados internacionales, relación, ¿ya? Y también en derecho internacional privado ya entran otras ramas que no habían en su momento. El derecho migratorio, ¿hace cuándo se empieza a escuchar el derecho migratorio? ¿Saben que existe una carrera que se llama la licenciatura en migración? Y ahorita va a salir la primera corte en un año. ¿Ya? Entonces, yo siempre... licenciados en migración. La Mariana, con el Instituto Guatemalteco de Migración. ¿Ya? Entonces, y siempre me pregunté qué es lo que van a hacer. ¿Ya? Porque al final, para mí, se debe haber agregado más al pensum de derecho para que pueda ejercer más y un campo más del abogado al final, porque es interesante. El derecho migratorio es uno de lo que más me dedico, y es muy interesante ver todos los conflictos que hay a nivel internacional, a nivel que llaman a tal hora, y hay conflictos en todos lados, hay conflictos, y más son familiares, que hay gente que se quiere divorciar de forma voluntaria, pero no saben ni cómo. Entonces ahí entra el derecho internacional privado con otras ramas del derecho, que es el civil y de familia, el notarial. Entonces, vamos a ver. Entonces ahorita vamos a ver las limitaciones y las dificultades de la aplicación de las leyes en el extranjero.
¿Alguien me puede leer el artículo 26, por favor? De la LOA. Derechos adquiridos. El estado de capacidad de la persona individual extranjera adquirida por su ley personal. Será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. Ahí está. Entonces el artículo 26 pues establece que el Estado y la capacidad de las personas extranjeras adquiridos y conforme a su ley personal sean reconocidos como Guatemala si no se opone al orden público. Ya hablamos del matrimonio igualitario, que entra esto, entonces sabemos que no entran. ¿Alguien me puede dar un ejemplo adicional? Vamos a ver un ejemplo que dice, esto no puede entrar en Guatemala porque nuestra norma no lo permite. Ajá. Tal vez la legalización Legal se plan de legal y que aquí lo haga público para ver. ¿Ustedes creen que legalizar la marihuana en Guatemala afectaría a Guatemala o le beneficiaría? No, les voy a decir algo. Eso se lo voy a dejar como para que ustedes analicen algo. Miren qué economía tiene California. California tiene la economía más grande de Estados Unidos. ¿Ya? Ni Texas, que es donde está todo el petróleo, tiene la economía que tiene California. California es una de las potencias mundiales solita ya como California para entrar a competir como un país. Puede dividirse de Estados Unidos y estar directamente, ellos le dan al gobierno central dinero y muchos de sus ingresos es por la marihuana, igual que Canadá. Son dos comercios ahorita donde entraron la marihuana, que es un comercio de decir, la legalización no significa que aquí todo el mundo esté fumando marihuana. Obviamente van a haber prohibiciones. Es como el alcohol. El alcohol hay prohibiciones, algunos que toman más que otros y no cumplen la norma, pero hay una norma. Y también, ahí está, en la frecuencia también. En un momento estuvo en Estados Unidos la marihuana medicinal. Oye, no, hoy puedes tener por gramos, 100 gramos puedes tener. Si te pasas de ese gramo ya no es un consumo legal. Entonces, es interesante ver todos estos factores económicos porque imagínense cuánto ingreso entrara legalmente a Guatemala solo de la marihuana. Yo me pregunto, ¿será que lo utilizarían de forma correcta nuestras autoridades? Ahí está, el aborto es otro que no se permite aquí en Guatemala, pero un caso concreto para traerlo aquí en Guatemala, ¿cómo? Que si una guatemalteca se va a México a votar, ¿eso es ilegal o legal? Legal. ¿Por qué? Porque lo hizo en un territorio que no es Guatemala. Está aplicando la ley de su país. Recordemos que la misma en la LOA nos dice que los extranjeros tienen que basarse a nuestra norma. Igualmente nosotros cuando vamos a otros países, muchas personas lo hacen así. Sí, ya sé que si va a votar a México es legal, pero si regresa se necesita. No, porque no existe en un país donde no existe de forma legal. En caso de que ella se embarace, mira, muy diferente es que el papá te denuncie por un delito porque no le dices una autorización. Normalmente en México necesitas autorización también del papá para poder abortar. Entonces, también la forma de cómo si la otra persona ni se enteró y no haga ningún delito así, pero hoy díganme, ¿qué delito hay de abortar en otro país? No, porque está en un territorio aparte. Muy diferente es, un ejemplo diferente al del matrimonio igualitario es si dos menores de edad se casan en otro país y quieren venir a validar su matrimonio aquí en Guatemala.
Aquí no lo acepta porque nuestra orden jurídica dice que hasta los 18 años para que sea válido su matrimonio. Y Entonces, si no esperan ese matrimonio, bueno, se casaron en otro país, siendo menores de edad, y se esperan a llegar a la mayoría y lo vienen a la validad. Ajá. Hasta que tengan 18 años, pues, Sí, se podría, hay que porque la norma lo permite porque ellos ya son mayores de edad. Entonces se los va a considerar Va, ¿y cómo es en los países que se casan varias personas? Como 3, ¿cómo se llama esta palabra? Por 4, 5. Aquí en Guatemala pueden entrar en vigor solo el primer matrimonio. Ya, no se puede, los demás no existen, los otros matrimonios aquí no existen. Ya, entonces, ¿alguien puede leerme el artículo 4, por favor? De la LOC. Actos nulos. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas son nulos en pleno derecho, salvo que las que se establece en un punto distinto para el caso de contradicción. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persiga algún resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma a que se hubiere tratado de cumplir. Va, entonces el orden público que está en la presentación sabemos que es el artículo 26 de la LOC, para que lo apunten. ¿Ya? El fraude de la ley está enmarcado en el artículo 4 de la LOC. Entonces el orden público es el filtro de la soberanía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque protege los valores constitucionales y sociales de Guatemala. Entonces, el artículo 4 era lo que lo leyó el compañero. Entonces, el juez puede negar efectos en Guatemala protegiendo la integración del sistema. Entonces, si es declara nulo los actos realizados al amparo, en el fraude de la ley es si ya no existe la norma vigente en el país o no tiene, ¿cómo puedo decirlo? Voy a dar un ejemplo. Guatemaltecos viajan a casarse en un país donde la edad mínima es más baja, como lo habíamos hablado ya. Es decir, en otro país puede permitir el matrimonio de 15 años. 2 guatemaltecos van, se casan allá y después vienen y quieren validar ese matrimonio en Guatemala. No se permite por el orden público. ¿Por qué? Porque también es nulo, es un fraude de la ley, porque nuestra ley regula que el matrimonio es hasta los 18 años. Asimismo es con los contratos o cualquier cosa, depende. ¿Por qué? Porque si yo firmo un contrato internacional y en el mismo contrato le pongo, si ustedes hacen un contrato internacional, pongan la ley que quieren aplicar, lean las 2 leyes, el país de donde van a estar, qué ley quieren aplicar. Si les conviene, un ejemplo, en El Salvador van a firmar un contrato con un guatemalteco internacional y la ley de El Salvador les da mejor beneficio a su cliente, porque al final ustedes van a ver por su cliente el otro, si no se asesoró bien, entonces lo que hacen es aplicar la ley que les conviene. Es por eso que se tiene que poner en los contratos internacionales la ley. Porque ¿qué pasa si no se pone qué ley se va a aplicar? No, vamos a ver lo que ya vimos en el examen, donde está el artículo 24, el 25, el 26, depende del caso que sea, o si es una propiedad, si es una empresa, si es un producto, depende de dónde se incumpla el proceso, es la ley que se va a cumplir, y eso lo norma la LOC en su artículo 24 al 35. ¿Quiere decir que se aplicaría el sistema de nubio propio? ¿Manda? ¿Se aplicaría el sistema de nubio propio en ese caso? Sí. ¿O no? ¿El sistema de qué digo? Nubio propio, o sea, lo que le favorezca al cliente, lo que más le favorezca, la ley que más le favorezca al cliente. Sí, pero esto es
si la otra parte firma también. Usted va a aplicar lo que le va a beneficiar a su cliente, porque eso es, por eso te están contratando, para hacer un contrato que beneficie a la persona que estás asesorando en su momento. Pero si la otra parte también tiene una buena asesoría, al final van a llegar a un intermedio de ver qué es lo que van a aplicar en el contrato. Y es por eso que es bueno siempre poner qué ley es la que se va a aplicar. Mejor que la otra persona no conoce que la ley de El Salvador es mejor que la de Guatemala, o de Guatemala es mejor que la de El Salvador, o muchas empresas lo que hacen es que se van a un arbitraje, porque prefieren pagar un arbitraje que irse a un proceso aquí en Guatemala, nunca termina. ¿Cuánto se tarda un proceso aquí en Guatemala? Primero se cumple Las empresas normalmente, por eso el arbitraje ha crecido mucho, porque se van al arbitraje. Entonces, ¿todo arbitraje termina en laudo? No, porque también puede haber, recuerde que el arbitraje también hay una etapa donde ustedes pueden negociar y hay un convenio antes de irse a un auto, que al final es una sentencia que se puede ejecutar, porque las partes negociaron que sí, así es, un ejemplo. Miren, el reenvío, pueden leer el artículo 10, por favor, del Código de Derecho Internacional Privado. 10. A las cuestiones sobre nacionalidad de origen en que no esté interesado el Estado en que se debaten, se aplicará la ley de aquella de las nacionalidades discutidas en que tenga su domicilio la persona de que se trate. Entonces, lo del reenvío, pues es una figura del derecho internacional privado que ocurre cuando una norma de conflicto de un Estado permite que la ley a otro Estado, es decir, existen diferentes tipos de reenvío, el artículo 10, que lo dio el compañero, existe el reenvío de primer grado, que es cuando Guatemala remite a la ley española en un suceso español, vuelve el caso a Guatemala, es decir, el juzgado de Guatemala remite el caso al juzgado de España, y España lo remite nuevamente a Guatemala porque dice el juzgado de España que no le corresponde y que se tiene que aplicar a la ley guatemalteca. ¿Ya? Esos son los reenvíos. ¿Ya? Entonces, después existe un reenvío en segundo grado cuando Guatemala remita a Francia a un caso a los juzgados, pero Francia lo remite a Italia porque dice que le corresponde a Italia resolver. Esto lo vamos a ver ya bien en la otra clase. Y el reenvío de tercer grado significa que se produce un círculo de reenvíos sin definir qué Estado va a resolver. Normalmente esto no pasa porque esto violenta la seguridad jurídica de un caso. Entonces se queda en un limbo. Entonces al final lo que va a resolver es la ley del territorio, donde están aplicado el conflicto, en la que va a resolver. Entonces ese es el reenvío. El reenvío, como les dije, está en el artículo 10 del Código de Derecho Internacional Privado. Por favor, anótenlo. Y entonces nos vamos a ir ahorita a la calificación. La calificación está, ¿alguien me puede leer el artículo 25 de la LOC, por favor? Artículo 25, calificación. La calificación de la naturaleza de la institución por relación jurídica se efectuará de acuerdo a la ley del lugar en que se juzga. Así. Aquí les voy a dar un ejemplo. La unión libre en Guatemala, ¿cómo se califica? ¿Cómo se califica la unión libre en Guatemala? ¿Qué efectos jurídicos tiene la unión libre en Guatemala? ¿Ah? Como la unión de hecho. ¿Ah? Como la unión de hecho. No, la unión libre.
El matrimonio, pues ya sabemos qué figura tiene el matrimonio. Y después tiene la unión de hecho. ¿Qué efecto tiene la unión de hecho? Los mismos del matrimonio. ¿Y la unión libre? Va. ¿Qué pasa si la unión libre en México no tiene el mismo efecto que en Guatemala? Cuando, por eso el artículo 25 de la LOC nos dice que la ley del código es de la que depende el contexto de donde está la ley, como se resuelve, se va a aplicar. O sea, no voy a aplicar la unión libre igual en México que voy a opinar la unión libre en Guatemala o en Estados Unidos. Depende qué dice la norma del país que se va a aplicar, es cómo se va a resolver. No sé si me voy a entender. Entonces, en algunos países la unión libre tiene efectos patrimoniales como el matrimonio, y en Guatemala puede clasificarse distinto también porque tiene que tener algunas consecuencias, tener algún tiempo, algún año para que pueda tener efectos como un matrimonio. Pero depende. Esto puede generar discrepancias, pero asegura que el juez guatemalteco interprete bajo parámetros nacionales cómo se va a aplicar ese concepto en Guatemala, o depende de dónde se resuelve. Si en México dice diferente la unión libre, que la unión libre no tiene un efecto patrimonial, pues no se va a resolver como lo dice en México, y Guatemala lo va a resolver conforme a su ley. Entonces depende de dónde, en qué país es que se va a resolver, es cómo se va a aplicar esta norma, y es por eso que el artículo 26, perdón, el artículo 26 es, ¿no? El artículo 25 establece lo que dice en la LOC. No sé si hay alguna duda de esto. Solo a manera de resumen, usted hablaba acerca del orden público que se fundamenta en el artículo 6 de la LOC, el fraude de ley en el artículo 4 de la LOC, el de envío en el artículo 10 del Código de Derecho Personal Privado, y la calificación en el artículo 25 de la LOC. Sí. Entonces, para calificar una ley extranjera en Guatemala se va a usar el artículo 25. ¿Ya? Entonces, esta fue la clase del día de hoy. No sé si hay alguna duda. Entonces, tenemos claro, para dejar el resumen, la soberanía está en el artículo 40, 41 y 42 de la 140, 141 y 142 de la Constitución, para que tengamos. También vimos la LOC, vimos su artículo 2, 3, 4, 9, 26, perdón, 25, 26 y 35. Y también vimos el artículo 3 y 10 del Código de Derecho Internacional Privado. Entonces, para tenerlo claro. Y también vimos el Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 344 al 346, por favor léanlo. Y la ley de arbitraje, el artículo 45 al 48. Porque la otra clase quiero hacer un ejercicio y práctico para que se entienda esto, porque al final se entiende más en la práctica que en la teoría. Entonces lean por favor nuevamente el artículo 1 al 44 de la LOC para que tengan lo que estamos viendo ahorita en la clase, porque esa va a ser nuestra. Vamos a estar definiendo esos artículos relacionados con otras leyes para entender cómo responder en cada caso. ¿Sí? Entonces terminamos la clase. Gracias.